Buenas noches. Bueno, siguiendo con mi conversación que se interrumpió los otros días por cuestiones técnicas, me había quedado sin tiempo en el celular. Y bien, sin tiempo de grabación. Mis conocimientos técnicos son bastante escasos. Siguiendo con el tema de los líderes de este conflicto, o sea, Biden, Putin y Zelensky. Eh, bueno, había mencionado, Biden es el típico, que en la Unión Soviética lo hubieran dicho el apparatchik. Zelensky es un actor y está actuando e interpretando su rol. Fue puesto por un oligarca, Kolomoisky, que aparentemente está en Suiza, que era el dueño de un canal de televisión y hicieron una serie del presidente y hablaban de la corrupción en Ucrania. Y este presidente iba a solucionar los problemas. Bueno, evidentemente que era un actor exitoso. Tan exitoso que en los Pandora Papers que descubrieron en los leaks, eh, tiene unos cuantos millones de dólares puestos en los paraísos fiscales. Bastantes. Y con su relación con los Morsky, bueno, debe haber incrementado enormemente. Y, y está interpretando el rol de héroe, de héroe, pero ese rol cuesta miles de vidas y está instigado y alentado por los líderes, especialmente Estados Unidos, por Biden, que tuvo una gran participación en el 2014, el Partido Demócrata en la revolución de la Plaza de la Independencia, Maidán. Bueno, y quedaría Putin, que obviamente probablemente es el único estadista de los tres, que tiene una visión geopolítica y geoestratégica. Ahora, en este caso, todavía no sabemos el resultado, si fue acertada o no. Em, pero actúa en los intereses de Rusia. Y cuando hablamos de los intereses de Rusia, hablamos los intereses en el conjunto de las naciones que están en la Tierra, que ocupan un espacio y en un tiempo dado, el fundamental es existir. Y la guerra es el punto máximo de fractura de la cooperación. Cuando una de las partes se ve amenazada su existencia. Pueden ser las guerras preventivas, pueden ser las guerras reactivas. Y también están relacionadas con los deseos egoístas y las ambiciones humanas, y en este caso colectivas. Rusia se enfrenta con ese problema porque o sea, todos los grupos humanos han ocupado un espacio en tiempos dados y en tiempos históricos también, y en la forma de gobierno y en la forma de conducirse, y esto es muy dinámico. Ahora, Estados Unidos está en guerra sui generis contra Rusia y contra China, en este caso con Rusia. Y con Rusia fue a partir del año 2000, que ya lo hablé en repetidas oportunidades. ¿Y qué es lo que pretenden que Rusia sea? ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos que Rusia sea? ¿Qué es lo que pretenden los ingleses, los alemanes, los polacos, lo de los países bálticos? Porque siempre la acusan de que ser agresiva. Sin embargo, todas las guerras que libró
en los últimos 200 años fueron guerras de defensa, porque se ven amenazadas en su enorme territorio. Y el enorme territorio está dado por la expansión del imperio en el tiempo de los zares. Como el Estados Unidos, o sea, se expandió hacia el oeste y hacia la costa de California y hacia el sur y le sacó tierras a México. Bueno, las relaciones internacionales son anárquicas y hasta el momento se pueden solucionar en cierta forma y cuando no están comprometidos los poderes más grandes. Este drama que se está viviendo, evidentemente ha sido iniciado por la Federación por la Federación Rusa, invadiendo Ucrania, que lo llaman una operación especial. Y si uno lo analiza militarmente, es una operación especial, no es una operación de conquista, no es una operación de ocupación. Es una operación para restablecer el statu quo antes. Y antes me refiero, el statu quo antes era el tiempo de la Unión Soviética en el sentido de la defensa territorial de Rusia, de la Federación Rusa, porque antes de la Federación Rusa existía el imperio y Ucrania era parte del imperio, como los países también del Transcáucaso. Entonces, estamos en una guerra en la cual Estados Unidos ataca de diversas formas, por supuesto no en forma militar, a Rusia y la quieren neutralizar. También lo quisiera hacer con China, pero estamos hablando de el conflicto en la actualidad es con Rusia. Ahora, la situación actual es la siguiente. Pasaron 26 días y las operaciones se iniciaron en 3 ejes, en el norte, en el centro y en el sur. Y aparentemente las tácticas que hace el ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia son el envolvimiento y cercar al enemigo. Ya han creado múltiples bolsones, siempre en la parte este de Ucrania. Y tienen un 70% rodeada a Kiev, a Kharkiv. Kharkiv está más cerca de la frontera, a unos 25 o 30 kilómetros de la frontera. Y después las operaciones más importantes se están realizando en el sur. En el sur, o sea, de las repúblicas independentistas, Lugansk y Donetsk, han avanzado hacia, en forma paralela al mar de Azov, y tienen cercado a un puerto importante que es Mariupol, que está por caer y está defendido por los batallones de extrema derecha y el ejército regular de Ucrania, que además estos batallones o brigadas se están incorporados al ejército, las Fuerzas Armadas ucranianas, pero son la parte más ideológicamente más extremista, que algunos dicen que son nazifascistas. Todos los signos exteriores lo demuestran así. Entonces la política de Rusia sería ir hacia el lado de Odessa. A Odessa la tienen bloqueada en forma naval. Aparentemente es la política. Y de Dnieper hacia el este. Porque con las fuerzas que ha utilizado no son suficientes para ocupar grandes espacios y no tienen la idea de ocupar grandes espacios tampoco, sino de modificar la situación, el orden en este sentido europeo. Y es una apuesta muy, muy, muy fuerte.
Estados Unidos no tiene mucho interés de que se solucione a corto plazo este problema, en la medida que no se escale. Y por eso no se quiere involucrar en forma directa, pero le da armas. Es lo mismo que la Unión Europea. Eh, me corrijo, la NATO, que son los miembros de la Unión Europea, no todos. Y el grado de animosidad con Rusia es enorme. Ahora, bueno, los hechos desde el punto de vista económico son las sanciones. Las sanciones, una ola de sanciones que la están aislando económicamente a Rusia. Rusia le sigue vendiendo el gas a Alemania, pero la gran diferencia está que le congelaron la mitad de los activos de los fondos de reserva que tenía Rusia depositado el Banco Central ruso en Londres y en Nueva York. Se los han congelado alrededor de 350.000 millones de dólares, una cifra infernal. La presidenta del Banco Central de Rusia eh, eh, es increíble cómo pudieron dejar semejante cantidad de activos depositarlos en esos bancos, que ya se los confiscaron a Gaddafi, se los confiscaron también a Irak, se los confiscaron a Venezuela, 4.000 millones, o sea, tienen esa tendencia cleptómana y es difícil entenderlo. Eh, Como contramedida, Rusia les pide en la actualidad que le paguen el gas en rublos. Y esto cambia absolutamente la ecuación, porque tienen que salir a comprar rublos si quieren seguir recibiendo gas. Especialmente Alemania, que son uno de los países más afectados, pero también los países de Europa Central, que son prácticamente enemigos de Rusia. Es una paradoja que siguen recibiendo gas de Rusia, aunque dicen y admiten que van a prescindir. En concreto, Rusia en esta circunstancia histórica tendrá que decidir. Hay una corriente atlantista, o sea, que miraron siempre a Europa. Rusia es una parte de Europa, pero se excluye y la quieren excluir. Todo esto son, quedó por la disolución de la Unión Soviética. Además, la Unión Soviética tenía un sistema económico distinto y había creado, como había dicho Churchill, un telón de acero, que después lo quebraron y les costó el colapso, entre otras cosas. Entonces, el dilema de Rusia es lo que llaman operaciones especiales desde el punto de vista militar. Con esa fuerza y ese enfoque está aparentemente detenido. Pero si consiguen un gran triunfo en las fuerzas que aparentemente tienen en unos bolsones, que ellos le dicen el caldero, que serían alrededor, dicen, porque es muy difícil tener noticias. Noticias de la situación real. Ellos le dicen un caldero, las mejores noticias, las mejores fuerzas de Ucrania, dice alrededor entre 40 y 60.000 hombres. Si se produce un derrumbe en ese aspecto, la situación diplomática cambia totalmente. Si no se produce y se produce un mantenimiento de una guerra de desgaste, puede haber muchísimas consecuencias y tanto especialmente en Rusia. Entonces, pero Rusia se tendrá que enfocar y se está enfocando hacia Asia y hacia los otros países, porque el mundo no termina en Europa. Si bien ha sido
Europa el factor en los últimos 2 siglos o 3 siglos, el, el- el factor de dominación y de desarrollo también, la civilización europea, eh, en base a un cristianismo, pero esto ya es otro, pero sería la base el sustrato eh, espiritual en que se basó el desarrollo de Europa. Esto en un sentido más metafísico que material, pero que hay que tenerlo en consideración. Sin embargo, Rusia tendrá que mirar, y lo está haciendo en otros lugares, porque la idea de todos los países es existir. Y cuando se sienten atacados, tienen que buscar la forma de resistirse. En este caso, eh, si bien inició acciones militares en Ucrania para tener un espacio de contención, porque y ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los misiles que puede poner Estados Unidos tanto en Polonia como en Rumania y en Ucrania, especialmente los Pershing 2, eh, bueno, serían decisivos en un conflicto. Ahora, hablando de estos misiles y las ojivas nucleares, por supuesto, eh, también Rusia tiene la doctrina de cuando se ve el Estado, la existencia del Estado en peligro, la doctrina es usar las fuerzas, las, las armas nucleares tácticas. En principio, escalar, desescalar y si no pasar a las armas nucleares estratégicas general. Y bueno, ya es el apocalipsis. Ahora, en los medios de comunicación de Occidente, especialmente de Estados Unidos y los países que lo siguen y hacen una copia textual, eh, interpretan o quieren hacer interpretar de que amenazan en círculos de allegados al Kremlin y los medios de comunicación rusos que podrían usar armas nucleares o químicas en Ucrania. No, no. Cuando hablan de armas nucleares, el uso de armas nucleares es contra la NATO, los países miembros de la NATO y el principal es Estados Unidos, que es el enemigo declarado de Rusia. Enemigo entre comillas, porque es un enemigo sui generis en tiempo de paz, que desea la capitulación de Rusia. Y bueno, así están las cosas. Entonces, en lo económico, la novedad es la exigencia de que paguen el gas en rublos. Esto a corto plazo puede beneficiarlo y van a tener que salir a buscar rublos y va a sostener el nivel del tipo de cambio en Rusia. Segundo, en el plano económico, Rusia tendrá que buscar auto, ser autosuficiente. Aunque, sin embargo, la ideología predominante en Rusia ahora es la eh, liberal demócrata, sui generis también a la rusa, y ese tipo de la autosuficiencia no es compatible con el capitalismo que se practica en Rusia. Eh, que es distinto, el capitalismo tiene muchísimas facetas, siempre la esencia es la misma. La actividad privada, la actividad económica en medio de manos privadas, por lo menos la gran mayoría, aunque
normalmente también es mixto, son todos temas que estoy tocando, son temas muy, muy largos y trato de, de, en fin, comentarlos en este breve espacio que yo digo que es una charla. Y, y así en tanto una forma un tanto desorganizada, pero mi idea es transmitir mi percepción de los problemas eh, que siguen persistiendo, la desaparición de la alternativa al capitalismo que se globalizó, que era el socialismo, colapsó. Y este sistema engendra también las... no trajo la paz ni la cooperación universal, porque se basa en la competencia y en el egoísmo individual y colectivo, que por otra parte es una forma de que los humanos también se comportan, o sea, esto ya es una visión más bien antropológica, que hasta el momento en la deriva evolutiva no se ha podido solucionar. Y si uno sigue buscando la raíz de los problemas, se nota el primitivismo del comportamiento que no se ha modificado. O sea, los pueblos se siguen atacando los unos a los otros para a ver, por robarse. Alemania, sin ir más lejos, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler había escrito en un libro de mi lucha, el Lebensraum, el espacio vital, y querían gran parte de lo que es Ucrania, Bielorrusia y Rusia europea. Entonces, no olvidemos que Alemania atacó a la Unión Soviética y entró en Ucrania y en Bielorrusia quedó totalmente destruida. Todo Rusia, Bielorrusia, Ucrania, eh, los países bálticos en menor medida, que eran filogermánicos y lo siguen siendo. Eh, y en este contexto, siguen ahora hay un enemigo común que es Rusia, ahora. Después el tiempo histórico lo dirá, pero eh, Rusia no pudo o no la fue aceptada en el conjunto europeo. Eh, Intentó por largos años y sin embargo, al ser una potencia militar, le creó grandes dificultades también. Y bueno, así están las cosas en este momento en la situación internacional y que sigue siendo muy seria y puede ser grave. Eh, las predicciones, bueno, uno ve las opiniones y opiniones hay por todos lados y todos opinan. Y las opiniones muchas veces, la mayor parte de las veces, son interesadas porque son de periodistas, de académicos y todos tienen intereses porque reciben sueldos, reciben compensaciones. eh, entonces, si habla un profesor universitario, no puede tener posturas muy distintas a la de su universidad, porque y si su universidad es en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos, no puede, si está en actividad, es muy limitado lo que puede decir, porque su carrera estaría en riesgo. Los periodistas exactamente lo mismo, con los niveles actuales de los medios, los nuevos medios y la nueva forma de comunicación social. Sí, también, pero hay diversas opiniones y hay múltiples canales para ver.
Pero en concreto, los que tienen los poderes en los países son los políticos y los políticos que están gobernando. Y el poder pasa por esa corriente, la corriente política. Lo demás son todas opiniones que pueden modificar o formar parte de la opinión pública, pero la opinión pública es muy volátil. Además, la opinión pública con respecto a temas complejos eh, es de una fuerza muy reducida. La opinión pública se nota cuando las personas tienen problemas económicos y los problemas económicos sí deciden las elecciones. Los problemas económicos y ahí entra en juego las contradicciones del sistema. Y estoy entrando también en otros temas complejos. Y el objetivo es simplificar esto que estoy diciendo al máximo posible. Y a veces me resulta un tanto difícil. Bueno, y así están las cosas, eh, no puedo presumir de lo que puede pasar. Mi impresión es que tendrán que eh, intentar imponer su voluntad en forma militar los rusos si quieren salir exitosos en estas circunstancias. Y si no, el futuro de la Federación Rusa va a estar muy complicado. Muy complicado y bueno, no se pueden aventurar escenarios. Será cuestión de ver cómo se van desarrollando en el lugar, en la zona de conflicto. Eh, Hablando de la parte militar, Rusia usó unos cohetes Kinsal que son de hipersónicos, son como efecto de demostración. Por ejemplo, atacó un supermercado de noche y lo aniquiló. Atacó un cuartel con un misil y lo aniquiló, que iban los voluntarios. Pero están en guerra y estas son demostraciones de las capacidades que tiene y que no emplea. Y hasta el momento no ha empleado toda su posibilidad, su potencial. Lo ha hecho en forma muy controlada, a pesar de todas eh, las muestras obviamente que una guerra es un drama, es una tragedia. Y si se muestra eso, obviamente mueve a la empatía obviamente y al desconocimiento por ver las cosas que entre los humanos nos hacemos. En este caso, en esa zona de conflicto. Y tratan siempre de mostrar el otro bando las maldades que hace. Y bueno, la violencia es terrible y la usan todas las partes en el conflicto. Y así están las cosas. Por hoy lo dejaré ahí y seguiremos observando cómo se desarrollan las cosas. No quisiera hacer ningún pronóstico porque es, es aventurar opiniones que solamente son eso, opiniones. Bueno, buenas noches y muchas gracias.